Muy bien, tenemos algo para hablar hoy y sabes, esto va a ser interesante. Quiero que sepan que esta pregunta yo me la hice en un tiempo gris de mi vida, en un tiempo oscuro, un tiempo donde yo no tenía como esperanza, ya habiendo conocido al Señor, ya habiendo servido como líder. Hubo un tiempo en mí que se apagó todo, tomé malas decisiones, hice cosas que no tenía que hacer. Y esta pregunta vino a mi mente. Y recordando esto, yo no sé si alguno de ustedes ha hecho esta pregunta en algún momento, Anthony, y es la siguiente. ¿Usted se ha hecho esta pregunta? ¿Se la ha hecho? ¿Qué puede borrar mi pecado? Recuerda que habíamos hablado un poco sobre el pecado, ¿verdad que sí? Y dijimos que el pecado, cuando hay pecado, ¿qué pasa? Hay una ruptura de relación. Cuando en una relación de matrimonio, con una relación de noviazgo, con una relación de amistad, hay algo malo, hay pecado, ¿sabes? Va a haber una ruptura de relación. Por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos conflictos, porque el pecado está dentro de eso. Y cuando no entendamos esto, no lo vemos solamente como algo religioso, algo de Dios por allá, de un chibúo blanco, viejo, vamos a tener un mal concepto de lo que es el pecado. Y yo quiero que te preguntes esto. Y voy a darle solamente unos 5 segundos para que respondan cualquier idea que tengas. A ver, 1, 2, 3, hay 5 segundos. Y responde rapidito esta pregunta. ¿Qué puede borrar mi pecado? Tienes para conversar allí en las mesas. Ahí pregúntate o respóndanse, sencillo algo. ¿Qué crees tú que puede borrar mi pecado? ¿Qué crees tú que puede borrar mi pecado? Háganse la respuesta. No hay una respuesta negativa ni mala. Yo quiero que sepas que la intención no es esta, sino que, a ver, 5 segundos. Responde. ¿Listo? ¿Ok? Respondieron. ¿Sabes? Esta pregunta es una pregunta muy interna. Es una pregunta que todo ser humano, todo hombre en algún momento, ¿sabes? Sea la religión que sea. Yo no sé si eres católico, si eres protestante, no sé si eres musulmán. ¿Aquí hay algún musulmán? No creo. No sé cuál es tu tendencia religiosa o no sé cuál es tu concepto de lo que es Dios, pero esta pregunta todos en algún momento o la vamos a hacer o ya la hemos hecho. Y hemos dicho que borra eso que está en mi mente, que me trae tristeza, me trae problemas. Así que esto es un asunto interno de cada ser humano. Todos en algún momento vemos alguna imagen o estamos cerca de algo y nos recuerda ese pecado. ¿A alguien le ha pasado así que cuando de repente ve una escena en la televisión o estás en el parque y ves a una pareja o estás simplemente recordando y viene ese dolor así como que y te identificas con eso porque sabes lo que es vivir o cometer pecado? A mí me pasa muchas veces. Yo todavía sigo lidiando con esto. Y me pregunto, ¿qué borrará eso? ¿Qué borra eso? ¿Cómo puedo borrar yo eso? ¿Cómo puedo ser yo libre de este tipo de sentimientos, emociones o simplemente de culpabilidad y algunas cosas que están allí, ¿sabes? Y algunas veces tratamos de ahogar estos sentimientos, tratamos de ahogar estos pensamientos, tratamos de tapar el sol con un dedo y a veces nos hacemos los locos para decir, no, yo no siento eso, etc. ¿Sabes? Realmente lo que queremos es darle la espalda a esos sentimientos. Ese es un grave problema sobre esto, ¿sabes? Así que para tapar estos argumentos, para tapar esos sentimientos, usamos algunos argumentos. Número 1, a ver qué dice allí. Decimos, ¿sabes? Nos tapamos con esta frase. Era joven, es que era un muchachito, yo no sabía, yo era inmaduro, era un jovencito. La segunda es, ¿qué dice? Y es que estaba con tanta rabia, con tanta ira que actué de esa manera. ¿A alguno le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Qué 3 dice el número 3? ¿Estaba? Me sentía, cometí este error porque la soledad, no aguanté esta soledad y wow, cometí este error. Otra es, estaba sin dinero, ¿qué más puedo hacer? Necesitaba dinero, así que cometí este pecado. Otro, estaba chumado. Eso es bien contextual, ¿ok? Y otros dicen, no, estaba borracho, estaba chumado y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, así que pasó lo que pasó. También otros estaba
¿Cuántos ha pasado eso? Es que estaba tan despechado y la última para el olvido y no sé después de allí qué pasó. O no conocí otra forma. ¿De qué otra forma podría yo lidiar con este sentimiento? Así que actúe de tal manera. ¿Sabes? Estos son argumentos para justificar nuestro pasado. Esta es la mayoría de los argumentos que usamos. Pero no solamente eso. Y sabes, quiero decirte, todo esto es inútil para eso. Para olvidar el pasado, estos argumentos no tienen ninguna validez, ningún asidero. De hecho, estos argumentos lo que hacen es meternos más en problemas internamente. ¿Ok? Así que siempre vamos a lidiar con estas dos cosas. Uno es el perdón. Cuando tú sientes que cometiste un pecado, tú vas a necesitar perdón. Cuando tú sabes que hiciste algo contra alguien, tú necesitas que esa persona te perdone. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos anhelamos esto? Cuando cometemos un pecado, cometemos un error, anhelamos desear que a esa persona nos perdone. Y eso es algo con lo que lidiamos. Pero no solamente con el perdón. ¿Sabes? Todos necesitamos sentirnos perdonados. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos en un momento de nuestra vida pedir perdón. Pero no solamente eso, sino que también estamos o nos sentimos endeudados. Cuando tú cometes un pecado, tú sientes que cuando, por ejemplo, dejaste a tus hijos sin cuidado, llega un momento en que tú dices, wow, hubiese invertido tiempo, es que me siento como endeudado de darle todo lo que tengo. ¿Cuántos le ha pasado esto? Padres de repente que pasan años sin atender a sus hijos, pero pasan los 20 años y dicen, wow, me siento endeudado y quiero darle todo lo que no pude darle en algún momento. ¿Ha pasado esto? ¿Sí? Nos lamentamos por no haber hecho algo desde el principio. ¿Sabes? Estos dos sentimientos es algo que vivimos cuando tenemos pecado. O queremos perdón o nos sentimos endeudados. Y sabes, también con Dios pasa lo mismo. Sentimos que tenemos una deuda con Dios. Y sabes, somos de esas personas que decimos, ahora sí voy a portarme bien, ahora sí lo voy a hacer todo bien, porque sentimos que tenemos una deuda con Dios por lo que Él ha hecho. Así que esto es parte de la vida cuando cometemos un pecado. Pero volvemos al punto que hablamos hace unos domingos atrás, y es diferenciar entre cometer pecado o cometer error. Porque tienes que saber diferenciar, recordar. El error, ¿por qué cometemos un error? A ver, lo que estuvimos el domingo pasado. ¿Por qué cometemos un error? Por falta de... Eso es un pecado, eso es un error, perdón. Pero un pecado es cuando sé que algo está mal, yo lo hago. ¿Ves la gran diferencia? Y hay gente que comete errores. Está bien, tú cometes un error, pues te pasas una calle, haces algo que no está bien, pero puedes corregirlo. Pero el pecado es algo que tú no puedes corregir. Por eso sientes la necesidad de un perdón y por eso sientes la necesidad de una deuda. Así que debemos seguir definiendo que si algo nos roba la paz y no nos deja dormir, quiero decirte que eso estás frente al pecado. Si hay algo que en tus emociones no te permite seguir normal tu vida, estás frente al pecado. ¿Ok? Así que esa sensación de falta de perdón o de deuda nos impulsa a querer preguntarnos, ¿qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede borrar este pecado que siento? Así que, ¿sabes? Cada religión que te hemos dicho, que he hablado, ¿recuerdas las tres grandes religiones? ¿Cuáles son? El judaísmo, el cristianismo y... ¿En español? ¿En inglés es? Ok. El Islam, ¿ok? El Islam. Muy bien, son las tres grandes religiones. Y sabes, cada religión ha buscado la manera, una forma para responder esta pregunta sobre ¿qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede borrar mi pecado? Históricamente, solo una persona puede lidiar con esto. Tú sabes muy bien esto, ¿verdad que sí?
Históricamente hay una sola persona que puede lidiar con esto. Pero yo te puedo decir esto, y tú que conoces, por ejemplo, Jesús que tiene toda su vida, y ¿quién nació aquí en un lugar cristiano, por ejemplo? Ustedes, ¿no? A los 10, más o menos. Yo te puedo decir, mira, hay alguien que puede... Yo te puedo decir a ti, hay alguien que puede lidiar con este problema de borrar tu pecado, y tú vas a responderme pero sabes, una respuesta muy... Yo quiero ir un poco más allá, mucho más allá de una respuesta teórica de lo que otros nos han dicho. Yo te puedo decir, sí, Jesús es quien puede lidiar con esto. Y tú me preguntarás, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Qué ha pasado? Porque todavía siento remordimiento, porque todavía tengo este sentimiento que no me deja dormir, y cada vez que veo una imagen, recuerdo de ese pecado y pobrecito de mí, me siento como un gusano aplastado que quiero que me... ¿Sabes? Esas cosas pasan. Pero si yo te dijera, mira, hay alguien que puede lidiar con esto, tú tuvieses 3 respuestas. Número 1 sería, esa persona está loca. Ese es un loco. ¿Quién puede lidiar con esto? ¡Qué locura! Otra cosa sería, bueno, puede ser que es un mentiroso. Pero la otra pudiese ser, posiblemente debería prestarle atención a este hombre. Estaba estudiando un poco, ¿sabes? Hace años, en los años 65 hasta los 72 más o menos, empezó una secta en Estados Unidos. No sé si cuántos conocen los niños de Dios o los hijos de Dios. ¿Alguien ha escuchado de este movimiento? Quiero que sepas algo, escúchame. Este movimiento empezó con un hombre que se llama Berg. Berg era un hijo de padres presbiterianos, era un hijo de padre y madre que eran predicadores, eran personas puritanas en Estados Unidos. Y al tiempo, algo pasó con este muchacho que empezó a crecer, pero tenía unas ideas un poquito diferentes a lo que sus padres le habían impuesto. Hubo un momento en su adolescencia que hubo un quiebre en su mente que le trajo muchos problemas al final, pero quiero ir al final de la historia. Este hombre generó un movimiento llamado los hijos de Dios o los niños de Dios, tanto así que en su primera predicación él empezó a predicar con los hippies en los años 65, 70, por allí, ya 75, y empezó a predicar mucho a los hippies, ¿sabes? Esos que estaban en Estados Unidos y qué sé yo. Muy bien, esta gente que tenía tanta necesidad de un amor de Dios, empezó a escuchar a este hombre, y este hombre les hablaba sobre el amor de Dios. Y sabes, su predicación en los primeros días fueron correctas, estaba muy bien. Gente dejaba las drogas, gente dejaba de tener sexo deliberado, se llama fornicación. Así que esta gente dejó de esos malos hábitos y empezó a estar caminando en lo que es la voluntad de Dios. Escúchame bien la historia. Este hombre Berg siguió creciendo en su movimiento, tanto así que su movimiento llegó a alcanzar más de 30,000 personas. Y empezó a extenderse en Estados Unidos, y después fue a Europa, y después vino a Latinoamérica, Argentina, México, etc. Escúchame. Pero hubo un momento en la vida de este hombre que no pudo responder a esta pregunta de qué puede borrar mi pecado. Y empezó a añadir elementos de sectas en su doctrina. Al punto, y voy a la conclusión, que las mujeres se prostituían para evangelizar. Imagínate, una iglesia, entre paréntesis, donde las chicas, las mujeres, para evangelizar a otras personas, se acostaban con ellas para que reciban a Cristo Jesús. De ahí empezó lo que es la prostitución de niños y de niñas. Y puedo contarte mucho sobre esta secta. Tengo mañana un examen de esto en el seminario. Pero quiero decirte, este hombre nunca pudo responder esta pregunta. Nunca pudo responder, ¿qué puede borrar mi pecado? A la edad de 11 años, su madre lo encontró masturbándose, porque otros niños mayores le habían dicho a este hombre que lo hiciera. Y la madre agarró a este niño y lo puso delante de su padre y le dijo, debes terminar lo que estabas haciendo. Este fue el punto de quiebre en la mentalidad, en un patrón de conducta en Berg, que empezó a hacer que sus pensamientos fueran de mal en peor,
Y solamente llegó un momento en que, ¡puf!, explotó esto. Él nunca lidió con, ¿cómo puedo borrar yo este pecado? Y hay un hombre que lo puede hacer. Usted lo sabe muy bien. Yo quiero hablarte un poco sobre esto. Porque en la Biblia hay dos personas que relatan esta historia. Yo quiero que vayas conmigo en esto. Uno se llama Marcos, que fue uno de los biógrafos de Jesús, y el otro fue Juan, un discípulo amado que tenía mucha relación con Jesús. Es decir, ellos tenían una gran amistad. Imagínate que fue el mismo Jesús que le pidió a su madre, a Juan, que cuidara de su madre. Así que había una gran amistad. Así que estos dos hombres, quiero hablarte de estos dos hombres que caminaron con Jesús, que estudiaron de Jesús. Así que no es cualquier persona. Juan vio a Jesús, conocía a Jesús. Y quiero que vayamos a esta parte porque nos va a ayudar mucho a entender por qué creemos que Jesús puede borrar nuestros pecados. Toda la gente, dice Marcos capítulo 1, verso 5, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. ¿Sabes? Cuando yo leo esto y dice toda la gente, ¿usted cree que realmente estaba toda la gente? Esta es una hipérbola, ¿no? ¿Sabes? Esta es una exageración. Pero quiero decirte que había mucha gente. Es como cuando mis hijos me dicen, papá, todos vinieron a verme. No, yo sé que no es todo, ¿no? Pero sí sé que sus amiguitos y cosas. Pero este hombre, Marcos, está introduciendo esta historia en función de Jesús y está hablando sobre un hombre que se llama Juan el Bautista. ¿Usted lo ha escuchado? Así que usted sabe que Juan el Bautista era un hombre que se vestía extraño, ¿no? Dice la Biblia que era una chiva grande, se vestía de piel de camellos o de ovejas, yo no sé, pero era un hombre que era totalmente diferente a lo común. Así que toda la gente, tanto de Judea como de Jerusalén, estaba tratando de ir a ver este mensaje que Juan el Bautista estaba haciendo. Y me encanta ver esto. Quiero que entres conmigo en esto porque vamos a responder a esta pregunta. Dice la Biblia en Juan 1:26. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Te meto en contexto, usted ya lo conoce, está Juan el Bautista, la gente está llegando. ¿Sabes? Juan el Bautista tenía una predicación muy fuerte, era una predicación que la gente tenía. ¿Sabes qué es lo que hacía que la gente iba a bautizarse? Por culpa. Porque imagínate, este Juan le decía, hipócritas, víboras, ustedes, hijos del diablo. O sea, era una predicación fuerte. No era una predicación suave. No era como uno que predica suave. Realmente Juan el Bautista estaba golpeando a sus egos. Estaba hablando de manera contundente. Pero escucha, y la gente venía y se bautizaba. Y eso me llama la atención por algunas cosas que voy a mencionarte hoy. Quiero que lo anotes, por favor, porque vamos a aprender algo bien interesante. Porque quiero que te metas en la historia entonces. Juan el Bautista está bautizando y vénganse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venía. ¿Y sabes por qué la gente venía a verlo? ¿Tú sabes por qué la gente venía a verlo? Porque era algo inédito. Jamás, nunca se había visto que un hombre bautizara a otros hombres. ¿Sabías esto? Para ti, para mí es normal, porque hemos visto que los pastores... Pero en Judea y en Jerusalén eso no pasaba. Quiero echarte el cuento como era antes. Cuando alguien quería o ser parte de la religión judía, tenía que circuncidarse, hacer otras cosas. Pero entre esos tenía que ir él mismo, él solo, al agua y bautizarse él solo. Y la simbología era que renunciaba a su vida pagana y resucitaba una vida judía. ¿Me entiendes? Así que eso es lo que pasaba antes. Ahora viene un Juan el Bautista que está predicando fuerte, que está vestido extraño y está tomando autoridad para bautizar a otras personas. ¿Ya te das cuenta por qué la gente quería ir a ver? Algo está pasando extraño, totalmente diferente. No es porque había ovnis y cosas extrañas, ¿no? Hay gente que piensa que ¿por qué iba la gente a ver a Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba haciendo algo totalmente diferente. Entonces estaban allí la fila de personas golpeándose el pecho, y que yo no sé, yo también, yo no sirvo, y ¿por qué? Porque Juan estaba hablando fuerte. Recuerda que había unos fariseos y les dijo que iban a bautizarse, y Juan los paró. ¡Ey! Calma, camada de víboras, desgraciados, inmundos, hijos del diablo.
Tienen que dar frutos de arrepentimiento. No era una predicación suave, hermano. Era fuerte. Y estaba, imagínate, yo me imagino la historia, una muchacha que era rebelde y la madre feliz porque se va a bautizar. Y en ese momento quiero que veas la historia. Juan para todo, quieto, dice, ya va, espérate, yo voy a bautizarme. Y él detiene todo lo que estaba sucediendo en el momento. Porque algo diferente, mayor a él, mayor a esas diferencias que estaba haciendo, rompiendo paradigmas de su cultura, estaba entrando. Y ahí fue donde él dijo, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Escúchame, está entre nosotros. Y en ese momento él decía, aquí entre ustedes, no lo ven, no lo perciben. Hay alguien que puede borrar sus pecados. La gente no entendía esto. Él no sabía quién era ni siquiera. En ese momento Juan no sabía quién era. Y en ese momento dice que en la multitud aparece este personaje, el que usted y yo conocemos, Jesús. Y entra. Y usted conoce la historia. Él dice, yo debo ser bautizado por ti, Jesús. Y él dice, no, es necesario que se cumpla la ley. Fue bautizado por Juan el Bautista y todo esto sucedió. Y empieza esta acción, y quiero que vayamos, me salté este verso en función de Juan 1:29, déjalo allí, dice, miren, y me encanta, porque en esta versión, él empieza con esta frase, observa, mira a tu alrededor, mira que hay alguien que puedas borrar tu pecado. ¿Sabes? La gente no está mirando alrededor, la gente muchas veces está sintiendo alrededor. Porque eso era bonito, porque es algo que, yo me siento bien. No se trata de sentimiento. Primero tienes que mirar. 2, dice, déjalo allí. El Cordero, antes dice el verso bíblico, es el Cordero de Dios. Ese es un hebreo enoico. Y en el hebreo, cuando tú pasas ese hebreo enoico al español, realmente la frase es la que sigue, Anthony. Y es el Cordero que Dios ha enviado. Esa es la traducción real de este hebreo. El cordero pero para ti, para mí, el cordero es algo que es rico, ¿verdad? ¿Cuántos han probado patica de cordero, costillita de cordero? Y aquí es caro, hermano. Pero cuando tú y yo hablamos sobre corderos, se me agua la boca. Yo quiero comer, ¿ah? Pero en aquel entonces, escúchame, en aquel contexto era muy diferente. Porque el cordero era algo que la gente sacrificaba. Escúchame, ¿cuál era la forma de borrar los pecados o de sentirse en paz en aquel entonces? Yo iba con mi cordero, porque fue lo que Dios le dijo a Moisés. Iba con mi cordero al sacerdote, y el cordero tenía que ir sin problemas, sin manchas, sin ningún problema. Y se lo entregaba al sacerdote. El sacerdote agarraba y mataba al cordero, pobrecito. Y dice la expresión en Levítico que el cordero tenía que quedarse allí en ese altar y derramar toda su sangre hasta que quedara sin nada de sangre. Y sabes, yo me absolvía de pecado. Esa era la expiación en aquel entonces. Y los judíos, los israelitas, se sentían en paz. Ya borré mi pecado. Esa era la forma antigua, ¿sabías? Esa fue la forma en la que Dios instituyó los sacrificios de expiación. Después fueron cambiando hasta llegar a una palomita, porque la gente no tenía dinero y todas estas cosas. Pero el cordero que Dios ha enviado tiene un contexto mucho más profundo que esto. Mucho más profundo que esto. Y quiero que nos vayamos mucho más atrás a Moisés. ¿Usted ha escuchado algo que se llama la fiesta de las Pascuas? La fiesta de la Pascua es una fiesta que Jehová instauró en el momento en que el pueblo salió. Quiero que vengas conmigo en la historia. Cuando el pueblo salió, o antes de salir a Egipto, hubieron 10 marcas que impulsaron, influenciaron a que el pueblo saliera. Pero una de ellas, que es la última, que me encanta, que es, dice el Señor, que iba a venir un ángel de la muerte y iba a pasar por las casas y los primogénitos iban a morir, ¿verdad? Usted recuerda esto, hablamos de esto el domingo pasado. Pero había una forma de cubrir a este primogénito, cubrir esta casa. Y era agarrar al cordero, un cordero pequeño, matarlo, sacar su sangre y que esa sangre sea rociada en todo el marco, el dintel de la puerta. ¿Usted recuerda esto? ¿Sabes? Ese es el inicio de la fiesta de las Pascuas.
¿Entiendes? Ahora vamos unos 1000 años después, 1500 años después, y estamos Jesús, la historia, Jesús con sus discípulos. ¿Qué están celebrando? Jesús con sus discípulos iba a celebrar lo que usted y yo sabemos que se llama la Santa Cena. Pero esa tan Santa Cena fue hecha en las fiestas de las Pascuas del pueblo judío. ¿Vas conmigo? 1440 años antes, el dintel, para cubrir la casa y para que el ángel de la muerte no pasara, no tocara la vida de esas personas, ni los primogénitos especialmente. Pero después estaba Jesús, aquel que Juan el Bautista dijo, yo no soy ni siquiera, tengo la autoridad para desatar sus sandalias, es alguien mayor que yo, celebrando una cena con todos sus discípulos. Ahí está Juan, recostado. Usted se recuerda el cuadro, ¿no? Juan el Bautista, Pedro así como esperando. ¿Qué dice Jesús? Y Judas por allá metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? Usted estaba en el cuadro de la Santa Cena. Esa es la fiesta de las Pascuas. Ahora escúchame. Aquí está pasando algo interesantísimo. Yo no sé si me estoy adelantando o no, pero... A ver, ponla ahí por si acaso, ¿no? Hagamos la cosa. Miren, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vamos a la segunda parte. Jesús está celebrando la Pascua. Escúchame bien, ven conmigo porque esto me encanta. Y Él está rompiendo un esquema en los hombres de una forma increíble. Escúchame. Es como si yo te dijera, a partir de este año, Iglesia Real Life, el domingo de resurrección, usted no va a celebrar el domingo de resurrección de Cristo, usted va a celebrar mi cumpleaños. ¿Estamos claros? Hecho. Esas caras, hermano. ¿Usted qué diría? ¿Qué diría? Se volvió loco, hermano. El juego de ayer lo dejó cucú. Pero quiero que sepas que esto está pasando con Jesús. Se está celebrando la Pascua y Jesús le está diciendo a sus discípulos, a partir de hoy, ustedes no van a celebrar la Pascua como aquel entonces. Ahora van a celebrar en memoria de mí esto que va a pasar. Y rompió el pan y partió la copa y el vino. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿No te parece eso increíble? Toda la humanidad está metida, inmersa en esta palabra profética de Jesús. Y entonces, por eso es que miran los discípulos, ¿qué? ¿Qué le pasó a Jesús? O sea, ya va, espérate, tú eres nuestro libertador político. Pedro pensaba que iba a ser estaba en el lado bueno de la historia, ¿no? Y él pensaba que iba a derrocar al imperio romano y todas estas cosas. Y él dice, no. Yo soy el Cordero. Y mi carne será rota.